Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión nos vamos a sumergir en lo que son y para qué nos sirven los formatos condicionales, tanto superiores como inferiores. Estos son formatos que pueden aplicarse automáticamente a las celdas que cumplen con un criterio definido. Estos criterios suelen ser muy flexibles, puesto que definen varios tipos de información. Por ejemplo, un rango de números. En este caso podría ser un número de entre 1 y 10. También funciona con las cadenas de texto. En este caso he utilizado un CURP. Aquí lo que podemos hacer es separar los componentes o los diferentes elementos que tiene esta cadena de texto. Por ejemplo, las primeras 4 letras, los primeros 6 números, etc. Por otro lado, también podemos ocupar un formato de fecha. Aquí se establece un rango entre días, meses o años. O bien podemos usarlo con valores duplicados. Lo que aquí se pretende es resaltar los datos que se encuentren repetidos en una lista o una tabla de datos. Como podemos ver, son especialmente útiles para resaltar datos interesantes y ofrecer una representación visual de datos numéricos sin necesidad de hacer uso de gráficos. Las reglas superiores e inferiores es un tipo de formato condicional. En ellas se resaltan los valores que sean más altos o más bajos dentro de un grupo de celdas seleccionados y según el criterio que hayamos elegido, tomarán la apariencia para dar la representación de manera visual. El primer paso a seguir es seleccionar las celdas en las que aplicaremos el formato y nuestra nueva regla. Aquí podemos seleccionar nuestro rango a trabajar y lo que sigue es ubicar en nuestra cinta de opciones la pestaña llamada Inicio. Posterior a ello buscamos el grupo que se llame Estilos y finalmente elegimos la ficha que diga Formato condicional. En ella se despliega una lista de opciones donde la segunda es reglas superiores e inferiores. Al mismo tiempo se despliega una lista de las reglas que podemos aplicar. Aquí podemos empezar por la de 10 valores superiores. Esta permitirá resaltar de manera inmediata las celdas que contengan los 10 valores con mayor valor dentro de un rango que ya hayamos seleccionado. El cuadro de diálogo de esta regla es el siguiente. Aquí podemos ver cómo podemos cambiar el número de elementos a seleccionar, es decir, a pesar de que la regla se llama los 10 valores superiores, nosotros podemos modificarlo a nuestra necesidad. Es decir, podemos tener desde 5, 1 o bien 20, como nosotros gustemos. En este caso tenemos 20 datos, así que no tendría caso que seleccionemos 20. Dejémoslo en el número 5. El relleno que se tiene aquí es un relleno claro, de color rojo, con el texto de rojo oscuro para hacer mayor contraste. Sin embargo, podemos ver que hay otros diseños ya prediseñados. No obstante, nosotros podemos hacer uso también de un formato personalizado, es decir, hacer nuestras especificaciones según lo necesitemos. Podemos elegir desde la categoría que le queremos dar al número que tenemos, es decir, con un formato de moneda, de fecha, de hora, etc. Eso según lo ocupemos. Nosotros dejémoslo en general, es decir, el número como tal. También podemos modificar la fuente, desde el tipo de letra que se va a usar, hasta el estilo que le queremos dar, el color, los efectos que queremos tener, etc. Pongamos aquí un estilo de negrita con cursiva y que el color sea rojo. Posterior a ello también podemos ver que modificaremos el borde de una celda y el relleno de esta. En este caso me gustaría que el relleno de la celda sea de un color más tenue, es decir, para que se haga efecto y podamos notarlo. Aquí vamos a darle este color. Damos a aceptar, aquí nos muestra una vista preliminar de nuestra regla ya efectuada y si estamos de acuerdo con ella, lo único que debemos hacer es aceptarla. Como vemos, ahora nuestra regla ya está efectuada. Pasa exactamente lo mismo con la siguiente regla, los de 10 valores inferiores. Sin embargo, como su nombre lo dice, lo que vamos a seleccionar aquí no son los 10 valores que se encuentren más altos en nuestro listado, sino los que sean los primeros o más bajos. Nuevamente, nuestro primer paso es seleccionar el rango a trabajar. Vamos a seleccionarlo y nos vamos nuevamente a formato condicional y reglas superiores e inferiores. En este caso elegimos la que se llame 10 valores inferiores, la seleccionamos y nuevamente modificamos el número de celdas que vamos a querer resaltadas según nuestra necesidad.
Aquí nuevamente damos un formato personalizado y esta vez queremos que el relleno sea verde, que el color de la fuente sea negro y que igualmente tenga negrita con cursiva. Aceptamos nuestra regla y nos da nuestra vista preliminar. Aceptamos y nuevamente se ve efectuada. Posterior a ello, vamos con la regla de 10 valores superiores. Esta regla es similar a las anteriores, pero en lugar de indicar un número específico de celdas, se introduce un porcentaje de celdas a seleccionar. Por ejemplo, en un rango que contiene 20 celdas, es decir, 20 números, como lo es justo ahora, si se especifica que queremos un 10%, entonces el formato condicional se aplicará a las dos celdas con mayor valor, ya que el 10% de 20 son 2, en este caso, celdas. El cuadro de diálogo para esta regla es el siguiente. 10 valores superiores le damos y aquí queremos únicamente que aparezca el 10%. Que lo remarque de un amarillo, de un verde o un rojo. Podemos poner que el relleno aquí únicamente sea morado y que nuestro texto aparezca en blanco para que haga contraste. Lo aceptamos y aquí nuestra regla efectuada. En este caso nos marca no solo dos celdas, ya que estamos pidiendo el 10%. Aquí nos integra tres celdas porque en dos de ellas se repite el número 98, es decir, parte del porcentaje escogido. De manera simultánea, de igual manera, aplicamos el 10% de valores inferiores ahora con la siguiente regla. Aquí hay que ponerle que queremos un 20%, que lo queremos De igual manera, con la regla de 10% de valores inferiores, vamos a seleccionar nuestro rango a trabajar, vamos a irnos a formato condicional y elegimos la regla correspondiente. Aquí vamos a elegir que queremos esta vez un 20%. Como vemos, ahora nos marca 4 celdas, porque les recuerdo, nuestro valor de 100% incluye lo que son 20 números. Esta vez vamos a darle que lo coloree de un rojo un poco más fuerte, sin embargo con el texto que sea blanco, de igual manera para que haga un contraste y no lastime a la hora de verlo. Le damos a aceptar y aquí vemos como ya hemos aplicado nuestra regla de 10% de valores inferiores. Por otro lado, y finalmente, nos encontramos con la regla de por encima del promedio o por debajo de este. Lo que hace aquí son dos cosas. En primer lugar, calcula el valor del promedio a la hora de seleccionar nuestro rango a trabajar. Aquí podemos ver, seleccionando nuestro rango, en la parte de aquí abajo nos ofrece lo que es el promedio total de las celdas seleccionadas. Y aplica después. Luego de calcular el promedio, aplica a las celdas del rango seleccionado. Posteriormente se ve aplicado el formato condicional a todas aquellas celdas que tienen un valor por encima del promedio recién calculado. Es decir, todas aquellas celdas que tengan arriba de un valor de 48.7 van a ser seleccionadas por el formato que elijamos. En este caso toca que sea un promedio con punto decimal, sin embargo, si no lo hubiera, a partir del 48 sería seleccionado. En este caso no lo será porque estamos obteniendo que nuestro promedio es de 48.7. Veamos aplicado, vamos a reglas superiores, por encima del promedio. Lo aceptamos, damos un formato, que nuestro relleno sea azul, y ahí lo tenemos.
lo que les comentaba, por ejemplo, si ponemos 48, no nos ofrece ningún cambio. Sin embargo, si ponemos 48.8, sin embargo, si ponemos 49, ¿qué está pasando aquí? 48. Ok, no nos ofrece ningún cambio. Y por último, tenemos la regla de por debajo del promedio. Nuevamente vamos a seleccionar nuestro rango, checamos nuestro promedio que es de 48.7 y vamos a irnos a las reglas. Le damos por debajo del promedio esta vez y le decimos que lo ponga de un tono naranja. Aquí lo vemos. Y podemos notar el contraste. Todas aquellas celdas que no se encuentran iluminadas de este lado se encuentran seleccionadas y remarcadas del otro lado, es decir, todo lo contrario. Ahora, vayamos a una práctica. Este tipo de formato es muy sencillo de utilizar, sin embargo muy útil a la hora de hacer encuestas y resaltar lo que son datos que se encuentran por arriba del promedio, que se encuentran en cierto rango de utilización, etc. Ahora, con un listado de nombres, tenemos de datos, lo que la tabla de datos nos ofrece son su edad, su día de nacimiento y su mes de nacimiento. Aquí tenemos nuestros parámetros de evaluación. Tenemos que cuando la celda aparezca en rojo, en el caso de la edad va a ser porque está por encima del promedio de las edades ya obtenidas. En el caso del día de nacimiento va a ser que se encuentra en los últimos días del mes y en el mes de nacimiento se encuentra en la primera mitad del año. Contrariamente, cuando se encuentra en verde, en el mes de nacimiento va a ser porque nació en la segunda mitad del año, en el día de nacimiento fue los primeros días del mes y en cuanto a la edad va a ser por debajo del promedio. Empecemos. Recordemos que nuestro primer paso siempre va a ser seleccionar nuestro rango de trabajo en el que queremos aplicar nuestro nuevo formato o regla condicional. Aquí obtenemos que lo primero que nos pide es un promedio de edad. Recordemos que aquí nos da, al seleccionar nuestro rango, nos ofrece el dato al final de nuestra hoja. Nos dice que es 39.07. Sin embargo, aquí podemos hacer uso de una pequeña fórmula en el que pongamos promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos nuestro rango. Es un poco más tardado, sin embargo es una nueva forma para sacar nuestro promedio. También es importante saberla. Damos Enter y nos arroja el promedio que ya antes habíamos mencionado, 39.07. Por ahora, empecemos con los días de nacimiento. Y empecemos con la edad. Vamos a seleccionar nuestro rango de trabajo, nos vamos a formato condicional y el primer dato que nos pide es quién está por encima del promedio. Nos vamos a reglas superiores e inferiores y nos vamos por la regla de encima del promedio. La seleccionamos y pedimos que se quede con rojo. Aceptamos y ahí tenemos nuestra nueva regla ya aplicada. Ahora, nuevamente con la edad, vamos a irnos a formato condicional nuevamente por debajo del promedio esta vez. Pero ahora lo que queremos es que lo coloree de un tono verde. Aceptamos y vemos el contraste. De acuerdo al promedio de edad que nos ofrece esta tabla de datos, vemos que solo unos cuantos se encuentran por arriba del promedio. Ahora, en cuanto al día de nacimiento, vamos a elegir a los que se encuentran nacidos en los últimos días del mes. Seleccionamos nuestro rango y elegimos la regla correspondiente. En este caso serían los 10 valores superiores.
es decir, los que nacieron al último del mes. Aquí vamos a decir que aceptamos y nuevamente nos vamos a la regla, esta vez para saber quiénes nacieron los primeros días del mes, es decir, los valores inferiores. Pero no olvidemos que con un color verde. Y por último tenemos lo que es el mes de nacimiento. Recordemos que nuestro rango aquí va a ser los 12 meses del año. Tenemos que del 1 al 6 de nacidos van a ser los primeros en nacer y del 7 al 12 van a ser los últimos en nacer en cuanto al año, primera y segunda mitad de este año. Seleccionamos nuestro rango a trabajar, vamos a formato condicional y escogemos a los 10 valores superiores. Sin embargo, aquí no nos serviría saber quiénes son los 10 valores superiores, sino solo 6, ya que queremos la primera mitad del año. Aquí seleccionamos y de igual manera vamos, pero esta vez con los 10 inferiores modificamos a 6 y esta vez que sea de un color verde. Nótese que aquí nos quedan dos celdas sin ningún tipo de formato, ya que nosotros únicamente a la hora de seleccionar pedimos que se escogiera 6 y 6. Nuestra tabla de datos nos ofrece 15 datos, 15 meses de nacimiento. Entonces lo que podemos hacer aquí, nuevamente nos vamos a dar los 10 valores inferiores, en este caso serían 7. Para lograr equilibrarlo de una mejor manera, nos vamos a que sea verde y aceptamos. Sin embargo, si modificamos una, debemos modificar ambas. 10 valores superiores, nuevamente nos vamos con 7, lo aceptamos y listo. Tenemos que los 2 meses que nos sobraban lo considera en la segunda mitad del año. Aquí vamos a modificarle, va a ser segunda mitad del año y aquí va a ser primera mitad del año, para que vaya así nuestro orden de mayor a menor según rojo y verde. Y bien, esto es todo por nuestra parte, espero que les haya quedado claro. Más adelante veremos otro tipo de formato condicional. ¡Chaito!